presenta Clínica Hackter. ¿Cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir hablando sobre el dolor de espalda. Vamos a seguir hablando por qué se sufre tanto de dolor de espalda. En este contexto habíamos empezado a hablar sobre la columna vertebral, lógicamente un elemento indispensable cuando hablamos de dolor de espalda. Y la columna vertebral, decíamos días pasados, que estaba formado por 33 vértebras, empezando por el cuello. Si bien el cuello, la columna cervical, no pertenece a la espalda, igual en este contexto lo consideramos en un mismo sentido. La columna cervical consta fundamentalmente de 7 vértebras cervicales. Por debajo de las cervicales, donde sí empieza realmente la espalda, tenemos la columna dorsal o torácica, formada por 12 vértebras dorsales o torácicas. Por debajo de las dorsales tenemos las lumbares, que son 5 vértebras lumbares, que sería la parte baja de la espalda propiamente dicho, y ya más abajo, formando la parte posterior de la pelvis, tenemos el sacro, que se llama sacro porque está fusionado por 5 vértebras sacras, y el coxis por debajo, o la rabadilla, que está formado por 4 vértebras fusionadas en una rabadilla muy chica, vestigios de la evolución del ser humano. Pero en definitiva podríamos considerar en contexto 33 vértebras de la columna vertebral. ¿Por qué se sufre tanto la espalda? Se sufre la espalda porque la espalda es articulada justamente por la columna vertebral, posee entre las vértebras discos intervertebrales que son necesarios justamente para el funcionamiento de la espalda. Esos discos intervertebrales, que son como cojines, que son como almohadones, que están entre las vértebras, con el paso de las décadas se van secando, por decirlo de alguna forma. Es decir, las vértebras están, entre las vértebras están los discos intervertebrales, y los discos están formados fundamentalmente por 80% de agua. Eso se da en la infancia, en la adolescencia, hasta la adultez, donde después de los 30, 30 y pico de años, los discos se van secando, nos vamos secando, es normal, es fisiológico en todas las personas. Ahora resulta que muchas personas eso propende a problemas, porque al secarse el disco tiende a desgastarse el disco, y al desgastarse el disco tiende a que una vértebra se vaya juntando con la otra, y eso propende, como decíamos días pasados, al comienzo de los dolores, no en todas las personas, pero sí en muchas personas, porque en el centro del disco hay como una pelotita que es el núcleo, que está formado por un gel proteico, y ese núcleo, que es el pivot del disco intervertebral, que es lo que nos permite justamente todos los movimientos, entre otras cosas, de la espalda y la columna vertebral. Ese núcleo, esa pelotita, al tener el resto del disco bastante seco, más deshidratado, va a encontrar facilidad para desplazarse fundamentalmente hacia atrás y hacia los costados, que es donde está más frágil el disco intervertebral. Entonces, dentro de este contexto, que algunas cosas habíamos hablado la semana pasada, este núcleo del disco comienza a empujar fundamentalmente cuando está gastado, cuando está la persona con un desgaste importante del disco, y sobre todo en personas que hacen trabajos pesados, personas con sobrepeso, no exclusivamente, pero esos son, digamos, algunos factores de riesgo. Esa persona empieza a empujar el núcleo y el disco en general hacia atrás y hacia el costado, porque a derecha o izquierda, porque habíamos visto que son los lugares más frágiles del disco. Entonces, cuando llega el material empujado del núcleo hacia el anillo fibroso del disco, van a comenzar los dolores, porque ese anillo fibroso está inervado. Entonces, al tener nervios y algo que lo está empujando, algo que lo está irritando, bueno, me está empezando a doler la espalda. Me está empezando a doler la espalda. Dentro de ciertos movimientos no duele, pero cuando ya empuja el anillo fibroso externo, sí comienza a doler. Hasta ahí más o menos habíamos llegado días pasados. Ahora, si seguimos empujando, no solamente va a tocar el anillo fibroso externo, sino que aparte va a protruir, va a hacer un abombamiento, va a dejar un globito. Ese empujón va a dejar un globito, y si se forma un globo en el anillo fibroso externo, es lo que se conoce con el nombre protrusión. La protrusión, la tan famosa protrusión discal, tiene que ver con esto, con la salida del material entre las vértebras,
entra la salida del material, empuja, se forma un globito y ese globito va a estar en contacto con las raíces raquídeas, porque lo habíamos dicho en el día de hoy, sí, días pasados, que todo a lo largo de la vértebra salen raíces raquídeas que nacen de la médula. Entonces, cuando ese globito sale de su hábitat natural, toca la raíz que anda en la vuelta, según la raíz que le corresponde, va a dar dolor donde está la raíz y también muchas veces dolor a distancia, como pasa, por ejemplo, en la parte baja de la espalda, como pasa, por ejemplo, en la ciática, que es muy común. Las vértebras lumbares, fundamentalmente las bajas, que son muy expuestas a todo ello, empujan, forman esa protrusión, tocan las raíces ciáticas y ahí sentimos dolor. No solamente en la parte baja de la espalda, sino en toda la pierna. Pero eso puede pasar también en la dorsal y en la cervical, si bien no es dolor de espalda la cervical, pero en este contexto entra. Eso sería básicamente una protrusión discal. La salida de su hábitat normal del disco, formando un globito, y al formar el globito puede tocar la raíz raquídea que está en la vuelta, y si toca la raíz raquídea que está en la vuelta, vamos a sentir mucho dolor, porque estamos en el ámbito de las raíces raquídeas que son realmente muy dolorosas. Bueno, entonces vamos a ver en la próxima charla cómo esto sigue, además de la protrusión discal, cómo después esto se puede transformar en una hernia discal. Y dentro de las hernias discales, los distintos tipos de hernia. Pero eso lo vamos a ver con el gusto siempre en la próxima entrega. Muchas gracias.